Sí, claro. Es un ejemplo. Lo que no habrá visto este Luis, en lo que no habrá hecho. ¿Ya estamos al aire, doctora? Un segundito. Vamos a comenzar a Gracias. transmitir también en Facebook. Listo. Ahora sí, doctor, adelante. Muchísimas gracias a la doctora Medina, a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por albergar esta segunda mesa de estos webinars sobre Estados Unidos, el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Nos acompaña el doctor Luis Miguel Morales, quien es integrante del Comité de Seguridad Internacional y quien coordinó estas dos mesas. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por todo tu apoyo. Y te dejo el uso de la palabra para que puedas presentar a nuestros participantes. Fuerte abrazo a todos ellos. Muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Ok, perfecto. Bueno, antes de comenzar, me gustaría pues mencionar que ayer tuvimos la primera mesa con respecto al conflicto entre Irán y Estados Unidos, en donde, digamos, algunos de los comentarios fue precisamente que esto no va a escalar a, a una tercera guerra mundial y, sin embargo, va a haber o hay un reacomodo entre las potencias, pues obviamente que se están disputando toda la cuestión de su influencia regional y geopolítica. El día de hoy tenemos la segunda mesa con el mismo tema acerca de la cuestión de la posición internacional y el conflicto entre Estados Unidos y el régimen, el gobierno de Irán, que fue precisamente atacado por Estados Unidos en pasadas fechas. El día de hoy nos acompaña en primera instancia, pero no por eso resta importancia, ¿cómo se llama? Adolfo Emanuel Hernández, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en el programa de Antropología Sociocultural en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, también de la Universidad Autónoma de Puebla. Ya ha sido docente de la Universidad del Valle de México y la Universidad de Oriente. Sus líneas de investigación son historia militar alemana, geopolítica, antropología, estudios de guerra, ciencia militar, estudios regionales de Medio Oriente, Europa y la Federación Rusa. En segundo lugar tenemos, si ¿cómo se llama? No me engañan las referencias, el embajador, sí es embajador, ¿verdad? Rodrigo, sí es embajador, ¿no? Sí, Rodrigo Labardín. Quien estudió licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en Administración Pública y Economía por el Tecnológico de Monterrey y en estudios legales americanos por la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, y también de Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cursó su doctorado en Washington, en College of Law de American University, y a partir del 2023 se incorpora al ADA University Bakú, Azerbaiyán, ¿no? Donde funge como profesor de práctica y director del programa de tribunales internacionales.
Ha publicado libros y más de 100 artículos sobre derecho internacional, derechos humanos, extradición y cooperación internacional contra el crimen. Y a partir de 2018 igualmente se ha concretado en temas de geopolítica y energía en Eurasia y temas ambientales. No me faltó nada, ¿verdad? Nada más que estoy vivo, pues, aquí de este lado. Ok, embajador. Y tenemos también la participación del doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, quien es docente de la maestría en Dirección Estratégica con una especialidad en Estado Mayor Conjunto de la Sedena y en la Facultad Superior de Estudios Aragón, la famosa FES Aragón. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato y ha realizado estancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones CISAN de la UNAM y durante los periodos del 2023 al 25. Desde 2013 ha impartido conferencias, clases e instituciones de seguridad pública de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. La Policía Cibernética de la Ciudad de México, el Centro Superior de Estudios Navales del CESNAV y en la Armada de México en la CEMAR, en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad de la Defensa, CDD, y en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a los tres. Y pues empezaríamos, pues ahora sí que no por restar la participación de todos y cada uno de ustedes, empezaríamos con el especialista Adolfo Manuel Hernández para que Muchísimas gracias. Sí, que nos sí, sí, sí. comparta. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los asistentes, a los demás panelistas. Solamente voy a requerir proyectar una diapositiva. Si pudieran apoyarme con eso, por favor. Adelante, puede proyectar. Muchas gracias. Permítame un momento. Muy bien, muchas gracias. Como ya lo habían mencionado, pues yo voy a Eh, mi intervención en este comité pues va a ser en tratar de hablar un poco de lo que es la doctrina militar de Irán, sobre todo porque hay mucha desinformación en torno a las capacidades militares, a la capacidad de respuesta, a las capacidades ofensivas y defensivas que puede tener Irán. Ayer ya de alguna manera los otros ponentes, la maestra Marcela, por ejemplo, ya estaba mencionando un poco de lo que eran las cuestiones militares de forma más amplia, no tan específico y no tan técnico, y mencionaba cosas muy, muy interesantes, pero también que considero que son muy, muy importantes a tomar en cuenta en el aspecto de lo técnico, al momento de hacer análisis de este tipo y sobre todo al momento de hacer análisis en fenómenos como el que se vio en estos últimos días y en lo que se denominó como la guerra de los 12 días. ¿Por qué también considero que es importante? Porque la desinformación puede contribuir a tener una percepción sesgada de lo que es la realidad y de lo que son los alcances reales que puede tener Irán en términos militares, sobre todo porque lo que vimos en estos días pues fue una escalada en el aspecto militar que de alguna manera también corresponde mucho a la doctrina militar iraní. Es muy difícil acceder al análisis de la doctrina militar iraní en términos de fuentes de primera mano y en términos de análisis y trabajos que se produzcan en Irán por evidentes razones,
Y la mayoría de los análisis que se producen, pues, es desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Occidente de manera general, pero de alguna manera pueden ayudarnos a entender la forma en la que Irán pretende o pretendería conducir operaciones militares, y nos puede ayudar a entender si son operaciones militares a gran escala, que son más limitadas, qué tipo de operaciones militares puede llevar a cabo Irán, ¿no? Entonces yo por eso considero importante abordar los aspectos más técnicos, no solamente los aspectos geopolíticos de política internacional, sino también imbuirlos un poco con estas cuestiones. Entonces, para ir iniciando, bueno, la doctrina militar iraní es una doctrina militar que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y se ha ido consolidando acorde a distintos contextos de la historia de Irán, particularmente la guerra Irán-Irak, la guerra de los petroleros, también la guerra del Golfo Pérsico, la invasión estadounidense a Irak en 2003, la implicación de Israel en Líbano, y recientemente, pues también la guerra civil siria, ¿no? Entonces, a lo largo de todas estas experiencias que ha tenido Irán, directa e indirectamente, pues ellos han constituido una doctrina militar se, que es acorde a sus necesidades militares, estratégicas, geopolíticas y en el terreno de la política internacional. La doctrina militar iraní es una doctrina muy pragmática y es una doctrina ad hoc, ¿no? Que se va a ir adaptando a el contexto en el que se desarrollen los hechos. Ahora, ¿por qué es importante hablar de doctrinas militares y cuál es la importancia de una doctrina militar? La doctrina militar es el eje central que va a dominar y que va a darle sentido a las acciones militares que pueda tener cualquier ejército. Todos los ejércitos de alguna manera tienen doctrinas militares. Las doctrinas militares no son, como lo dice un especialista en historia militar, no son trajes que se quitan y se ponen acorde al gusto y la necesidad que tienen en ese momento, son doctrinas que se desarrollan para ser enseñadas y para ser perpetuadas en las academias militares y los distintos cuadros de mando y que sirvan a los propósitos del Estado en cuestión y de las Fuerzas Armadas en cuestión. Entonces, esta doctrina no es un elemento que se pueda omitir o es un elemento que se pueda obviar o es un elemento que no se utilice. En realidad, todas las operaciones militares van en relación a la doctrina que se ha desarrollado, ¿no? Y en este caso, la doctrina militar iraní, pues parte de 4 presupuestos fundamentales. En primera instancia, la defensa del régimen, la defensa territorial, la disuasión demostrativa y la retaliación disuasoria. Hay que mencionar también que la doctrina militar iraní es eminentemente defensiva, ¿no? Y esto es muy importante comprenderlo y tenerlo presente en el momento de hablar de Irán en la región, porque desde Occidente podría parecer que Irán es una nación, es un estado, y sus fuerzas armadas están en constante conflicto y están al borde de iniciar una guerra, al borde de iniciar alguna operación militar a gran escala, al borde de atacar algún enemigo, pero la realidad es que la doctrina militar iraní es defensiva, tiene muy pocos aspectos ofensivos y no busca proyectar su poder eh, en términos de grandes operaciones, ¿no? También hay que destacar que las Fuerzas Armadas iraníes están divididas en dos, lo que es pues los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y el Artesh, que es el ejército convencional. El Artesh, que es el ejército convencional, tiene un papel secundario y de apoyo a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. En términos generales, el ejército convencional no tiene una doctrina ofensiva, ¿no? En términos clásicos, en términos que se ha visto en otros ejércitos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, y esto va a implicar en la forma en la que se van a desarrollar las distintas operaciones, las operaciones militares, ¿no? Y también va a impactar mucho en estos presupuestos básicos de la doctrina iraní, porque es defensiva. Irán no busca proyectar su poder en términos militares a través de operaciones ofensivas. El primer presupuesto, que es la defensa del régimen. ¿Por qué es importante irlo desglosando así? Porque Irán ve la guerra o concibe la guerra en un aspecto de 360 grados. Implica las cuestiones al exterior, pero también las cuestiones internas. En ese sentido, pues al régimen en Irán le importa en gran medida
la contrainsurgencia, la inestabilidad interna. Y en ese aspecto, pues la doctrina está enfocada principalmente, bueno, en el presupuesto que está en orden jerárquico más arriba, pues es la preservación del régimen iraní. Más que las operaciones en otros, fuera del territorio iraní, pues está enfocado en la defensa del régimen, ¿no? Después la defensa territorial, aquí puede hablarse de una relación entre el ejército convencional y la Guardia Revolucionaria Islámica. Después tenemos la disuasión demostrativa. La disuasión demostrativa es un presupuesto en el cual se demuestra poder, se muestra fuerza, con el objetivo de disuadir al adversario. Pero no hay una escalada de tensiones, no hay un choque militar propiamente dicho. Y por último está la retaliación disuasoria. La retaliación disuasoria es lo que se vio en los últimos días entre Irán e Israel. La retaliación disuasoria básicamente parte de responder una amenaza con una amenaza. Lo que pudimos ver a lo largo de esos 12 días, ese llamado fuego cruzado entre Israel e Irán, pues fue el principio fundamental de la retaliación disuasoria, la forma en la que tiene Irán de disuadir a un adversario a través de una amenaza, porque hay una amenaza previa que está ocurriendo en ese momento. La utilización de estos misiles, el apuntar a Tel Aviv, todo esto pues va en, en, en orden de lo que es la doctrina militar iraní. ¿Por qué es importante? Nuevamente lo recalco, porque es importante conocer esto y analizarlo desde estos puntos, porque podría aparecer desde narrativas, desde discursos, desde Occidente, particularmente de los Estados Unidos, que Irán está siempre en constante búsqueda de llevar a cabo operaciones militares fuera de Irán, de atacar a sus vecinos, y particularmente es el caso de Israel. Toda esta doctrina que está desglosada en estos 4 puntos, pues es producto de una serie de experiencias que ha tenido Irán a lo largo de sus historias y de las experiencias que ha tenido Irán apoyando, por ejemplo, al régimen de Bashar al-Assad, que ha tenido a Irán entrando en contacto con las fuerzas rusas en Siria y que ha tenido también Irán, pues aprendiendo lo que ocurre en la región. La utilización de misiles, como se vio en los últimos días, no era aleatoria. Eso fue una lección que se aprendió de la guerra Irán-Irak, una cuestión psicológica de utilizar el fuego de misiles para poder desmoralizar a los objetivos a los que se estuviera apuntando. Es muy importante en el momento de analizar fenómenos como el de la escalada de tensiones entre Israel e Irán desde la doctrina militar, porque las Fuerzas Armadas no operan sin seguir los presupuestos de una doctrina militar. Esto también nos debe de entender por qué no se puede hablar de una guerra mundial, de que estas tensiones vayan a escalar hasta el punto de una conflagración como lo fueron, bueno, lo de 1914, 1918, 1939, 1945. En principio, porque los enfrentamientos militares de esa escala ya no responden a las condiciones económicas, industriales, de manera general materiales de los estados actualmente, y también porque las doctrinas militares de los estados también ya no responden a esas necesidades geopolíticas y de la política internacional. Eh, es muy importante analizar la doctrina militar que tienen los países antes de llevar a cabo un análisis más amplio, porque puede llegar a ese punto de la desinformación. La doctrina militar es lo que norma, lo que rige la forma en la que se van a conducir las operaciones militares. Es cierto que Irán también tiene una doctrina ofensiva, pero la doctrina ofensiva se encarga más que nada de exportar la revolución, pero también de proyectar la influencia de Irán, y esto lo hacen a través de medios no convencionales y del mantenimiento de ciertas organizaciones como Hezbollah, por ejemplo. Pero no existe, en el caso de la doctrina militar iraní, un presupuesto
ofensivo, un presupuesto doctrinario ofensivo en términos convencionales, que es la utilización pues de aviación, de fuerzas terrestres, de armas combinadas. Lo que ocurre es que Irán a lo largo de su historia pues ha desarrollado una doctrina que se enfoque más a lo asimétrico y a lo no convencional. Eh, Tiene unas fuerzas armadas, es cierto, Irán tiene sus fuerzas armadas, como lo mencioné, el Artesh, pero el Artesh eh, no tiene una doctrina que precisamente se enfoque en operaciones ofensivas a gran escala, como lo que se puede ver en Ucrania actualmente, ¿no? La doctrina militar rusa, pues, parte de otros presupuestos, parte de, de, de otros contextos históricos que la hacen ser ofensiva, pero en el caso de Irán, no. Irán no tiene esta mentalidad de, de grandes operaciones, no tiene esta mentalidad de grandes ofensivas, no tiene esta mentalidad tampoco de grandes campañas en el exterior. Los iraníes lo que buscan es particularmente la defensa del régimen y la defensa territorial. Dependiendo esos dos presupuestos y dependiendo de cuánto se mantengan esos dos presupuestos, va a comenzar a escalar hacia los siguientes puntos, que es la disuasión demostrativa o la retaliación disuasoria. La retaliación disuasoria, pues es a grandes rasgos lo que pudimos observar. Eh, Ayer la maestra Marcela mencionaba algo muy interesante y es que eh, el Artesh, el ejército convencional, está presionando cada vez más al régimen para cambiar esta situación, para darle mayor peso a las fuerzas convencionales y para proveer a las fuerzas convencionales de mayor participación en ciertas operaciones militares. Pero por el momento, Irán se va a ceñir cada vez más a pues, su doctrina militar, a la defensa del territorio y la defensa del régimen. Ellos están muy conscientes de que una de las bases también estratégicas que puedan tener los enemigos de Irán, como lo es Israel y como lo es en algún momento Estados Unidos, pues es generar malestar interno, también generar descontento en contra del régimen para que de alguna forma también pueda hacerse un cambio desde dentro, pero eso ya lo toma en cuenta la doctrina militar iraní. ¿Por qué? Porque ellos ven la guerra en 360 grados, ellos ven todos los aspectos que puedan influir en la prevalencia del régimen y la existencia del régimen. Entonces va a ser muy difícil que desde el exterior de alguna forma se pueda hacer un cambio del régimen, porque ya está considerada esta opción. Ahora también, la cuestión de la retaliación disuasoria es solamente para desescalar las tensiones. Esta sirve para mostrarle al adversario que, que las Fuerzas Armadas iraníes tienen la capacidad de responder y tienen la capacidad de ponerse en un mismo nivel. No implica que esto va a escalar. La cuestión con esta disuasión no es escalar las hostilidades, es por el contrario, desescalarlas y volver a los puntos iniciales. De alguna forma, pues los medios que se utilizaron en estos últimos 2 días, que fueron misiles, que dejaron en evidencia el domo de hierro y que dejaron en evidencia que las Fuerzas Armadas israelíes no son invencibles, ¿no? Que las defensas israelíes no son invencibles, pues fue lo suficientemente importante como para volver a que las tensiones volvieran a disminuir. Y esto le ha funcionado o le funcionó bastante bien a Irán. Y lo que podemos ver y lo que podemos esperar es que sigan ocurriendo este tipo de operaciones de disuasión. Y algo que también a mí me parece muy interesante mencionar es que comencemos a coincidir la guerra en el siglo XXI ya ya no como estos grandes eventos que ocurrieron en el siglo XX, ¿no? Donde uno sabía exactamente en qué momento iniciaban las guerras, en qué momento terminaban, en qué momento había capitulaciones, en qué momento se firmaba la rendición incondicional o había ciertas condiciones. Actualmente lo que debemos pensar es la guerra eh, eh, que queda suspendida en el tiempo y que dependiendo lo que va a ocurrir, dependiendo del contexto, va a emerger. Yo
Yo hacía la analogía en algún punto que esto es como un virus. En cuanto el sistema inmunológico logra adaptarse al virus, pues el virus no desaparece, simplemente entra en hibernación, pero cuando las condiciones cambian, el virus vuelve a aparecer. Y lo que debemos estar esperando en la región, sobre todo mientras Israel tenga un proyecto colonial, imperialista, expansionista, genocida y racista, pues lo que vamos a estar viendo es una serie de tensiones que van a estar en hibernación y que luego van a activarse y van a volver a estar en hibernación y que van a volver a activarse. Y que podríamos incluso esperar que pueda ser de la misma magnitud y del mismo tipo que lo que se vio en estos días. Pero lo importante aquí es tener un marco con el cual hacer el análisis. Y en este caso el marco pues es entender la doctrina militar iraní, al ver que sus primeros presupuestos son la defensa del régimen, la defensa territorial, y después van a ir escalando dependiendo cuáles sean las condiciones en las que se esté desarrollando la escalada de tensiones, en las que se esté desarrollando el conflicto. También por eso es que la doctrina es muy pragmática. La doctrina se va a adaptar a la situación y la doctrina se va a adaptar de forma que mejor pueda resolver la situación militar. También debemos de dejar de pensar en que vamos a ver en algún punto a las fuerzas blindadas iraníes cruzar alguna frontera, invadir un país. Eso nunca va a pasar, porque no es parte de su doctrina. Lo que sí podríamos esperar y que se ha visto, sobre todo después de la guerra civil siria, es que el Artesh ha tenido, el ejército convencional, ha tenido una implicación mayor en operaciones no convencionales, con fuerzas como las que ya mencionaba, uso de artillería, el desarrollo de drones especializados para el apoyo de artillería, pero no se puede esperar y eh, no es algo que vaya a ocurrir, que Irán comience a invadir países, que comience a amenazar este, a sus vecinos de la forma en la que que otras naciones lo hacen en la región, como es el caso de Israel, que también la contraparte implicaría analizar la doctrina militar de Israel y entender por qué se conduce las operaciones militares de esa forma, por qué operan de esas maneras y cómo es que practican la guerra. A final de cuentas, las doctrinas militares van a ser un ejemplo de cómo es que los ejércitos practican la guerra, dependiendo sus contextos, dependiendo la historia, dependiendo sus capacidades materiales también, ¿no? La logística, los cuadros de mando y las formaciones, la manera en la que operan sus Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece que es fundamental hacer una lectura de las implicaciones que tienen las doctrinas militares al momento de analizar cuestiones como la escalada de tensiones entre Israel e Irán. ¿Por qué? Porque en el momento que podamos comprender de qué va la doctrina militar iraní, vamos a poder brindar una lectura muchísimo más amplia y también eliminar estos análisis sesgados de, bueno, ya viene la Tercera Guerra Mundial, Irán va a comenzar a invadir, y también eso ayuda a ir teniendo una mayor crítica a los discursos, por ejemplo, que emergen de, por ejemplo, Netanyahu, ¿no? Que dice que Irán es una amenaza existencial para Israel y que debe ser destruido Irán porque hay planes, ¿no? Existe la posibilidad de que Irán ataque de manera más amplia a Israel, pero la realidad es que la doctrina nos indica todo lo contrario. Y a menos que haya un cambio radical en la doctrina y de que en el ejército convencional haya una mayor aceptación a ciertos círculos de gente que busca un mayor protagonismo del ejército convencional, vamos a seguir viendo operaciones militares más limitadas, operaciones militares iraníes, ¿no? Basadas en la defensa del régimen, del territorio, de tratar de disuadir a los adversarios a través de la demostración de fuerza y en el caso que sea necesario, pues de responder a una amenaza con una amenaza, ¿no? Como lo que vimos. Espero no haber tomado más del tiempo establecido, y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias.
Ya se escucha. Se desconectó, ¿verdad? No, aquí me encuentro. Creo que ya Ah, no me alcancé a escuchar. sí, Sí, ya terminó la Sí, dígame. presentación del doctor Adolfo Sí, Hernández. no se escucha. sí, terminé mi presentación hace un par de minutos. Ya dejé de proyectar. Ah, perfecto, Sí, sí, perfecto, es que sí. no lo escuché. Perdón. Ok. Bueno, tenemos entonces en este momento la intervención por parte del embajador Rodrigo. No sé si vaya a hacer alguna presentación de PowerPoint o algo de más. Ah, gracias, Mi, por la palabra. No, no voy a proyectar nada, simplemente va a ser la Ok, conversación. Y adelante. gracias, primero que nada, le agradezco mucho la oportunidad aquí a May a poder participar y al Comité de Seguridad que preside nuestro buen amigo Gerardo también. Entonces, con ello empezaría. Yo aquí lo he llamado, nada más para tener un poco de referencia. Yo soy profesor de práctica en Ada University, en Bakú, Azerbaiyán, país vecino a Irán. Evidentemente eso cambia un poco la perspectiva también y creo que con eso quiero empezar también, porque siempre vemos, cuando estamos en México, vemos este lado del mundo, este Golfo Pérsico, muy distante, es otro hemisferio, es otro planeta y en muchos sentidos realmente lo es. Costumbres, cultura, idiomas, etcétera. Pero vamos a empezar un poco historia. Ayer la doctora Marcela, aprovecho también parte de lo que mencionó ella, le felicito por cierto, el hecho de que este evento que ha ocurrido en días recientes, pues no debemos nada más verlos de manera aislada. Y retomo un poco de los puntos que dijo ahorita Adolfo. Hay que ver un poco parte de la historia reciente nuevamente. Es un conflicto que tiene larga data, sin duda. Pero con ello quiere, quizá lo más reciente fue la guerra de Gaza. Y ahí podemos empezar a ver ciertas acciones entre los participantes en ello. Primero podemos recordar que el 1 de abril Israel bombardeó la embajada iraní en Damasco, que eso fue un grave problema de derecho internacional porque pues, es una embajada. Sin embargo, resultado de esas acciones, dos generales iraníes perecieron. Luego, el 13 de abril, unos días después, siguiendo parte de lo que mencionaba ahorita Adolfo, como una medida disuasoria o retaliación, Irán atacó a Israel. Y ahí fue una coordinación de varios elementos, la Guardia Revolucionaria, la Resistencia Islámica en Irak, Hezbollah, Hamas, en eso que le llamaron la operación True Promise, la verdadera promesa en el cual, pues, según lo registrado, hubo más de 170 drones, 30 misiles y 30 balísticos igualmente, en donde, pues, se vio un poco que la situación militar iraní no era tan favorable porque entre Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania derribaron cerca del 99% de todo lo que se había lanzado, lo cual parecía, al menos regionalmente, que no era un poco el mejor resultado obtenido. Posteriormente, 31 de julio del 24 y 27 de septiembre del 24, Israel atacó y mató a líderes de Hamas y Hezbollah. Nuevamente, unos 4 días después del último, Irán vuelve a atacar a Israel en legítima defensa, según aduce, en lo que se fue la operación True Promise segunda, la promesa verdadera segunda. Esta fue más exitosa en la primera. Sin embargo, fueron 200 misiles balísticos y yo siempre pensaba que pues, un misil balístico es caro y si no tiene mucho éxito, pues como que hay algo que tiene problema. Y luego ya derivó todo esto, creo yo, hasta la reciente guerra, esta llamada de 12 días, de junio 25, en donde ya se observó mayor efectividad. Y parte de lo que se menciona ayer, concuerdo, que mucho de lo que ocurrió creo es para tratar de fortalecer el régimen.
y tuvo mayor apoyo en lo interno. Cuando empecé diciendo que hay que tener un poco lo que se trata son las distancias, la dimensión de lo que es el mundo, me refiero siempre a que cuando nosotros decimos 10 pesos, pues puede ser un chicle, 1,000 pesos, pues ya puede ser una buena comida, 5,000 y así nos vamos, pero cuando empezamos a hablar de miles de millones de dólares, o eso perdemos relación, no entendemos. Y con esto quiero decir, por ejemplo, hablamos de este conflicto entre Irán e Israel. ¿Cuál es la distancia entre Teherán y Tel Aviv? Son 1,585 kilómetros. Suena un mundo. 1,585. Sin embargo, les digo al público ahorita, ¿cuál es la distancia entre México y la ciudad Juárez? 1,548. Entonces, la dimensión del conflicto es como si estuviera todo dentro del territorio mexicano. Y se los menciono igual porque la distancia entre Teherán y Bakú, que es donde vivo yo, apenas son 537 kilómetros. Cosa que pues suena, aquí lo entendemos más normal, porque la distancia a México, la Ciudad de México, Zacatecas son de 540, de 584. Entonces realmente todo está muy cercano. Y me di cuenta de esto y empiezo a ver, porque cuando estábamos en Bakú, salieron los misiles rusos del Mar Caspio para pegarle a Siria en Alepo y me preguntó a mi esposa a qué distancia está. Le dije, ay, no, está re lejos. Son como 900 kilómetros. Y cuando dije, un México-Monterrey, ahí me di cuenta de que esto está muy cercano. Y esto implica que todos los actores regionales tienen un alto interés en todo lo que está ocurriendo en la zona. En cuanto a lo de tecnología, que es un poco importante aquí, es en la medida que se está utilizando nueva tecnología, inteligencia artificial y todo esto, esto empieza a constreñir parte de la cautela. Adolfo ya mencionaba ahorita que antiguamente pues había una declaratoria de guerra. Es un momento de pausa, da tiempo, los estados se organizan y demás. Pero los drones y los F-35 que se utilizaron en la operación esta de Rising Lion o León Ascendente, pues se combinaron todo para tratar de lograr en buena medida paralizar la respuesta de Irán y todo en cuestión de minutos. Antes esencialmente se contaban con mucho tiempo para debatir, para persuadir, para documentar cualquier cosa. Pero los misiles hipersónicos, los drones con inteligencia artificial, pues realmente erosionan esto. Y esto presenta una compleja disyuntiva para todos los participantes locales, porque pues los radares están presentes por cada país y cuando sale un misil, pues se detecta que sale, pero tarda unos minutos en identificar hacia dónde se dirige ese misil. Entonces toda la región pues se pone tensa de entrada. Y la disyuntiva aquí es o es actuar con rapidez o se pierde la oportunidad igualmente, porque tu propia capacidad ofensiva pues, se pierde en este momento. Y aquí lo que ocurre es que los sistemas no solo están acortando el tiempo de decisión, sino que disuelven también lo que es una frontera normal o tradicional entre los tiempos de guerra y los tiempos de paz. Ahorita Adolfo comentó esto de una guerra suspendida en el tiempo. Creo que bastaría precisar un poco esto, pero la idea creo que se aproxima bastante. Y el problema es que a medida que una vigilancia de fronteras o vigilancia del otro con drones y con sistemas autónomos, pues esto se va integrando a la geopolítica cotidiana. Y la guerra entonces corre un riesgo de convertirse en una condición general de vida por defecto y la paz se vuelve en una excepción. Esencialmente me recuerda un poco lo que Giorgio Agamben mencionaba con estado de excepción permanente, pero esto a nivel internacional, en donde realmente la excepcionalidad se vuelve la norma y se pierde. Y un poco lo podemos ver incluso con la reciente carta que envió Estados Unidos al Consejo de Seguridad sobre el artículo 51 del 27 de junio, donde esencialmente está diciendo que actuó de manera colectiva. Por eso se enfocó a los sitios nucleares, aunque lo que se utilizaron fueron misiles balísticos, no tiene una clara correlación. Esto lo traigo en relación porque en el barrio que se vive entre Medio Oriente, y Medio Oriente es una zona amplia en este sentido, tenemos que recordando que hace tan solo, y en lo cual enmarco yo este conflicto también de Irán-Estados Unidos, hace tan solo que fue casi 5 años, ocurrió la Segunda Guerra de Karabaj, que reconfiguró mucho la región, no nada más del Cáucaso, sino también la interacción de Irán, Rusia, Turquía y todo lo que está envuelto ahí. Ayer se mencionaron mucho las participaciones sobre Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, cómo está todo afectando en cuestiones energéticas igualmente. Y aquí vale un mero repaso rápido de todo esto. La Segunda Guerra de Karabaj, con la cual Azerbaiyán recuperó
la integridad de su territorio, en el cual Armenia pues ya fue expulsada de los territorios azerbaiyanos, que todo el mundo reconocía como azerbaiyanos de origen. Ahí ocurrió un cambio importante, sobre todo porque al término de la Unión Soviética, cuando feneció esta, pues quedaron varios llamados conflictos congelados. Y de ahí se puede mencionar a Osetia del Sur, Abjasia, Transnistria, estaba entonces Crimea, Lugansk, Donetsk e incluso Karabaj, Nagorno-Karabaj. Pero aquí cambió mucho la región y yo creo que está presente en todo lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Y uno es, por primera vez, un país no soviético, en este caso Turquía, se involucra realmente en unas realidades geopolíticas, pero es un actor no soviético. Este se está abriendo puertas hacia Asia Central igualmente y hacia Ucrania. Y tras ver un poco cómo va interactuando todo, es que Azerbaiyán en este año ha servido de sede para pláticas entre Turquía e Israel sobre lo que ocurre y cómo ponerse de acuerdo en Siria. No todo está, es una región sumamente geopolítica. Basta ver de repente en la prensa una nota y si no sabe uno por qué ocurrió esto, basta recordar como 10, 15 días atrás y ahí aparece un poco el motivo en donde Azerbaiyán le responde a Irán, que le respondió a Kazajstán, que le respondió a Turquía. Todo el mundo está envuelto. Consecuentemente, no creo que debamos separar esto. En el caso de Irán, ahí en la región, pues Irán, después de la Segunda Guerra de Karabaj, perdió mucha presencia. ¿Por qué? Porque estando antes del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Irán era un mediador de una u otra forma. Pero vale recordar también, y tomando en cuenta este conflicto, y parte de lo que mencionaba Adolfo ahorita, es Irán intenta contrarrestar y presentar nueva presencia regional en Armenia y en alguna medida Azerbaiyán también. Y esto es, en Armenia abrió consulado para fortalecer este vínculo. Pero ahorita mencionaban sobre fuerzas iraníes para poder actuar y demás. Vale recordar que en 2021 Irán plantó sus fuerzas militares pegado al río Aras, que es el de frontera con Azerbaiyán, en una clara amenaza. Y aparte lanzaron un video en el cual se veía que las fuerzas iraníes, llegando al río, estaban poniendo los pontoons, estos puentes flotantes de rápida utilización para cruzar. Yo me acuerdo que cuando vi eso, dije, wow, ocurrió un tipo de invasión. No, hay que descubrir que la frontera entre ambos países, si va sobre el río, no va en el río, va en una línea recta. Entonces había territorios que se hacen, debido a la sinuosidad del río, parecía que hubieran estado cruzando el río, y sí lo cruzaron, pero cayeron dentro del mismo territorio. Entonces sí fue un efecto disuasorio importante, una vía de propaganda importante. Esto lleva igualmente en donde, recordemos, Armenia era vista como el socio de Rusia, pero después de esto se ha vuelto y ahora en enero de este año, Armenia suscribió con Estados Unidos una asociación estratégica, lo cual implica también Estados Unidos parece meterse de manera más fuerte en el antiguo territorio, en el antiguo patio trasero de Rusia. Y la situación con Irán es complicada aquí, porque en Irán, de los 90 millones de habitantes, se estima que hay unos 40 millones de iraníes que tienen origen étnico azerbaiyano. Y ahora, después de lo que ha ocurrido, significa que Azerbaiyán tiene alguna presencia mayor. De hecho, tras estas tensiones de 2021, pues la relación Irán-Azerbaiyán había sido complicada, pero gracias a la elección en julio 24 del presidente Masoud Pezeshkian, que tiene orígenes étnicos azerbaiyanos, entonces se ha logrado un poco reanudar. De hecho, tuvieron ejercicios militares conjuntos, primero en noviembre del 24 y los otros recientemente apenas en mayo. Esto significa que hay un cierto acomodo. Georgia era un bastión occidental, pero ahora ha venido y se ha vuelto mucho menos pro-occidental. En este caso, Azerbaiyán busca procurar un equilibrio en la región, pero con esa presencia étnica azerbaiyana se preocupa igualmente y es Irán como diciendo, si lo puedo hacer con Israel, lo podrá hacer en la zona igualmente. Aquí es en donde Azerbaiyán y Rusia están presentes, donde Azerbaiyán y Rusia habían tenido una relación más o menos estable y con la Segunda Guerra de Karabaj parecía que Rusia estaba dejando a Azerbaiyán medianamente actuar. Pero tras el derribamiento en diciembre del 24
por parte de las fuerzas rusas, aparentemente en accidente, pero apenas hace unos días Azerbaiyán dijo que no, que fue el Ministerio de Defensa el que ordenó el derribamiento del avión civil azerbaiyano. Entonces ha habido complicaciones y tan solo en las últimas 2 semanas en Rusia han detenido y han muerto azerbaiyanos y ahora en Azerbaiyán hace 2 días detuvieron a otros rusos con igual despliegue de información. Pareciera que todo esto está metido un poco en el juego de lo que Irán está reflejando aquí. Le- en la sesión pasada yo preguntaba también si realmente había habido o no un reacomodo geopolítico regional, en el sentido que Irán, habiendo perdido un poco su clout, su fuerza, su imagen geopolítica regional, estaba buscando formas de cómo reaccionar, de cómo replantearse esto. Y esto fue, uno, porque cuando había presentado y respondió con una andanada de 200 misiles y solo 99 fueron destruidos y luego solamente unos 4 pudieron pasar, pues esto realmente ayuda a Irán para tratar de fortalecerse, siguiendo un poco lo que menciona Adolfo en esto de que lo que importa es preservar el régimen. Eso comparto, pero la manera de mostrarse, de mostrar esta, también alerta bastante a todos los actores regionales, sobre todo, y recuerdo esto, porque las distancias son muy pequeñas comparadas con lo que estamos acostumbrados en México. En este sentido, basta recordar también, la zona ha estado empezando a hacer otros juegos de interés aquí. Kazajstán, por lo menos recientemente, ha mostrado problemas de narcóticos, que si vienen de Irán, que si vienen de Afganistán, no queda claro. Pero pasaron en el lapso de 5 meses, de 5 años, perdón, pasaron de unos decomisos de 13 kilos a 1,5 toneladas, lo cual manifiesta que empieza a tener más presencia. Igual en temas nucleares, en donde Kazajstán había concedido el primer reactor para que Rosatom lo pudiera construir, rápidamente China va a construir otro y aparentemente lo va a también terminar antes que el propio ruso. Y la región igualmente presta atención a todo esto. Uzbekistán, que está ahí mismo en Asia Central, está negociando un régimen de excepción de visado con ciudadanos iraníes para que viajen a Uzbekistán. Esto en reciprocidad a lo que hizo Irán. Entonces, es difícil concebir que este evento está simplemente aislado. Sí, yo estimo que sí, la presencia de Estados Unidos y lo que quería era un poco Trump decir, si Israel pudo, pues no puede ser esto sin que yo participe. También están metidas cosas en cuanto a todo lo que es la región, con el estrecho de Hormuz, con el Medio Oriente, pero estimo yo que no puede verse un solo evento aislado del resto. Están actuando todos, uno, en esa geopolítica mundial de la que todos hemos estado hablando, pero también mucho en lo que es la geopolítica regional, en lo que son esos dos triángulos, uno en el Cáucaso, que es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, un segundo triángulo más grande, Rusia, Turquía, Irán, y todo envuelto en un gran círculo que llamo yo a través de Estados Unidos y la Unión Europea. Un elemento que creo que no podemos olvidar es la presencia creciente de Turquía en toda esta región, hacia el Cáucaso, hacia la región con Irán, incluso destinado hacia Pakistán de alguna forma y hacia Asia Central, buscando creación de nuevos bloques de alguna forma o reestructuraciones aquí. Y pues, dado que ya creo que me excedí un poco mi tiempo, aquí lo dejaría y me quedaría para lo que sigue. Muchísimas gracias, embajador. Bastante interesante toda la geopolítica que muchas veces desde México, pues obviamente no se contempla, ¿no? Estaba haciendo las anotaciones. Pasamos con nuestro último ponente, doctor Juan Manuel Aguilar. Doctor, Un segundo. No, muchísimas gracias, estimado maestro, el doctor Luis Miguel. Vamos a empezar con la parte concreta de la discusión. Preparé un pequeño material para poderle dar un poco más de fluidez y poder avanzarlo en el ámbito de esta presentación. Y bueno, vámonos de esta manera. Pues antes que nada, agradecer
a la parte del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lada por la participación, la organización de esta mesa, al maestro Adolfo Hernández, que también participa, el embajador Rodrigo Labardini. Y bueno, para hablar un poco de esto del conflicto Irán, Israel, Estados Unidos, análisis estratégico, geopolítico, tecnológico en el conflicto de los 12 días. En primera instancia, vemos que tiene este nombre, esta etiqueta, la parte concreta de este conflicto. Así fue denominada por la parte del presidente Trump. Y bueno, en esos contactos es ver cómo se da esta dinámica de conflicto entre Israel, Irán y la parte de Estados Unidos. Muy sorpresiva porque la parte desde hace algunos meses veíamos la parte de la tensión que se relacionaba con la parte del fenómeno en el ámbito concreto del conflicto que estaba en la parte de la Franja de Gaza. Y bueno, de forma sorpresiva, el gobierno de Netanyahu decide abrir este segundo frente. Y bueno, hay unas hipótesis muy interesantes de algunos aspectos de esa estabilidad política interna en el cual Netanyahu ha tenido una parte de complicaciones para mantener la cohesión de esta coalición de ultraderecha que está gobernando en la parte que lo está respaldando actualmente durante su gobierno. También vimos que el conflicto desempeña del 3 al 25 de junio de 2025. Y luego, bueno, posteriormente vemos la parte de la aplicación de dos operaciones, la operación Russian Lion de Israel y la parte de la operación Mighty Hammer, martillo de medianoche por la parte de Estados Unidos. Los resultados vemos golpes, instalaciones nucleares, escalada contenida y tregua tensa. Y aquí vemos la parte concreta de cómo se dan estas cuatro operaciones por la parte del gobierno de Israel, la operación Amcalavi, como es la que se dice en la parte de judío, en la parte de, esta distancia de la parte de estos aeronaves tripuladas que empiezan a bombardear la parte concreta de Irán. Posteriormente vemos la operación Midnight Hammer con el despliegue de estos nuevos vehículos nunca antes utilizados por la parte de los Estados Unidos. Y vemos también un cambio de paradigma, la primera vez que Estados Unidos interviene y hace una agresión armada directa en contra de Irán, en lo cual podemos ver que se rompe un equilibrio de no confrontación directa que no había existido hasta estos momentos y que, bueno, puede enmarcar un escalamiento de presiones en un futuro cercano relacionado a lo que se está dando entre estas dos naciones. ¿Qué vemos en la parte de resultados? Un balance de víctimas y daños. Vemos 610 muertos iraníes, son obviamente muchos más dentro del inclinado del bando de Persia. Vemos también la parte de 28 muertos israelíes. Vemos miles de millones de dólares perdidos en daños de infraestructura nuclear y defensa. Y vemos más de 270 misiles, drones lanzados entre ambos bandos con alto grado de automatización. En el ámbito de las alianzas, vemos la parte de Estados Unidos con apoyo logístico, inteligencia satelital y defensa antimisiles y operaciones cibernéticas. En el ámbito concreto del apoyo a Irán, Arabia Saudita vemos que compartieron sistemas de alerta temprana y corredores aéreos. ¿Se cortó? Doctor, Sí, creo que se desconectó. sí. Doctor, Pues ni modo, se cortó. Eh, Podemos pasar a una sesión con el embajador de preguntas y respuestas, si te parece, Luis Miguel, en me lo que se parece, reconecta. En lo que se reconecta. Pues, embajador, como bien comentabas, Azerbaiyán, se ven las cosas diferentes en la región que fuera de ella. ¿Cuál es tu perspectiva, embajador, con respecto al futuro de la relación de Irán con sus vecinos a partir del anuncio de la salida del marco jurídico de no proliferación? Muchas gracias, Gerardo, por la oportunidad. Yo te diría uno, el salir del marco de la IA está complicado, empieza a aparecer como un socio que tendría no capacidad de creérsele mucho o confiársele mucho. Y sobre todo porque hay que tomar en cuenta que también participa Pakistán en lo que es la región. Y esto digo porque la forma en que, la forma en que respondió, ¿cómo se llama? En que respondió Irán a algunos ejercicios militares entre Turquía, Azerbaiyán y Pakistán fue precisamente decirle, en términos militares, poniendo sus fuerzas militares, de que si no haces esto, si te vas de esta forma, esto va a estar canijo. Entonces, es complicado. Por otra parte, hay que también recordar Irán, dentro de Azerbaiyán, de su propio territorio, pues tiene cuatro provincias al oeste, hacia el oeste-norte, que son población fuertemente étnica azerbaiyana,
que son las de Azerbaiyán Occidental, Azerbaiyán, East Azerbaiyán, West Azerbaiyán, Azerbaiyán del Este, Azerbaiyán del Oeste, Ardabil y Ganja. Estos, pues una parte importante. Esto mismo provocó, y es cosa histórica que tenemos que recordar, cuando cae la Unión Soviética, Azerbaiyán está en problemas internos y uno de los presidentes empieza a decir y pedir también que sea crear el Gran Azerbaiyán. Un poco refleja lo que Armenia decía de el Gran Armenia. Más que el Gran Azerbaiyán parecía implicar que entonces las provincias iraníes habrían de también participar dentro del nuevo Estado azerbaiyano. Y algo que en la región no se olvida es que Irán abiertamente apoyó a Armenia en su conflicto con Azerbaiyán. Es algo que no se les ocurre y durante la Segunda Guerra Mundial igualmente se vio cómo Irán estaba diciendo, yo quiero ayudar, sí, Azerbaiyán, soy pacífico, todos hacemos esto igual. Es algo un poco inestable ahí. Pero en el caso de Irán no podemos olvidar que está Pakistán e India a su derecha, al este, y estos son vínculos muy de larga data, pero que afectan mucho. Y a mí lo que me llama la atención es el uso, no diría yo desmedido de misiles, sino el uso constante de estos, porque cuando uno de estos objetos sale disparado, pues no me preocuparía tanto si fuera Irán o Pakistán. El problema es que todos los actores regionales están viendo esto y uno inmediatamente cercano es China y otro un poquito más distante, pero igualmente en la región es Rusia. Y todo está realmente envuelto. Para mí la región más tensa es Pakistán-India, porque ambos son nucleares, tienen problemas de diferentes territoriales fuertes, de producción, de población, etcétera, pero todos los misiles que salen y vía a Israel y viceversa, todos los que están en medio están preocupados. Jordania derribó a algunos para proteger a sí mismo. Entonces, un evento local no puede realmente estar aislado. Habrá de afectar a todos. Es un cambio sustancial porque se ve ya la voluntad de utilizar este tipo de armamento en este momento. Creo que lo dejo aquí, creo que ya regresó Juan Manuel, que era el que estaba hablando, ¿no? Sí, Sí, ya regresó. Perfecto. Pues continuemos entonces. muchísimo. No, perfecto. Disculpen, me botó la sesión, pero aquí estoy. Les decía, los aliados y alianzas clave de Israel. Vemos este apoyo logístico de Estados Unidos con la parte de inteligencia satelital, defensa antimisiles, operaciones cibernéticas. Vemos implicaciones interesantes del papel que trata de jugar Arabia Saudita, en la cual se comparten sistemas de alerta temprana, corredores aéreos. No hay una cooperación no declarada, pero también vemos una insatisfacción en el ámbito concreto de Arabia Saudita de no querer entrar en una confrontación directa con la parte de Irán. Vemos la parte de no ver esta presencia o estos ataques antimisiles por la parte de Israel y esos ataques también por la parte de Estados Unidos. No los ve con un beneplácito completo, cuestionando que este tipo de actos pueden ser desestabilizadores de la región y pueden causar muchos riesgos en el ámbito de los equilibrios geopolíticos que hay aquí en la región. Y bueno, también vemos la parte de Azerbaiyán, vemos de Grecia, con logística y espacio aéreo en el ámbito para el sobrevuelo de las aeronaves de la parte de los Estados Unidos. En alianzas clave, pues vemos la parte, creo que aquí sale perdiendo Irán, en el ámbito concreto de que vemos que Rusia y China no son del todo aliados tan confiables, en el ámbito de que puedan salir a participar, puedan salir a dar la cara en el ámbito de una declaración política, en el ámbito de un apoyo un poco más sustantivo, más pragmático, más realista con una cooperación militar. Vemos que Rusia y China no tienen un activismo pleno en el ámbito de esta crisis de la guerra de los 12 días. Y también vemos que la parte de los proxies geopolíticos vinculados a Irán, Hezbollah, los Houthis, tampoco se ven muy activos en el marco de este despliegue y la parte de las agresiones vinculadas en el contexto de esta operación militar. Cuando vemos el tema de la tecnología militar emergente, vemos a los drones, vemos a israelíes con identificación automática de objetivos, vemos la parte de ejecución de operaciones autónomas supervisadas por humanos. Empezamos a ver ya la implicación del uso de inteligencia artificial en ese tipo de herramientas. Vemos la interceptación de misiles, 86% de efectividad gracias al sistema Arrow 3 y la cúpula de hierro, que esto es muy eficiente y deja pues de alguna forma con muy buenos ojos a la perspectiva mundial las defensas antimisiles de la parte de Israel. Vemos también el uso de los drones AED y los misiles Fatet 110. Irán los empleó para enfrentó ciber limitaciones de precisión y de penetración. Luego también vemos tácticas de guerra electrónica. Se desplegaron para interferir señales de guía y radares enemigos. También este tema precisamente nos lleva a la cuestión de la guerra cibernética.
Hay que saber y hay que entender que hace ya 15 años Estados Unidos e Israel llevaron a cabo la primera gran operación en la cual se dice se desplegó un arma cibernética que fue Stuxnet. Precisamente esta fue la parte del objetivo, la planta central, la planta nuclear de Natanz en Irán. Y ahí vemos en la parte de cómo Israel y Estados Unidos colaboran ya de hace bastante tiempo en estrategias diferenciadas, guerras híbridas, en estrategias en el quinto dominio, en este caso el ciberespacio, para tratar de desarticular las intenciones, las pretensiones de Irán de convertirse en una potencia nuclear. Y aquí podemos ver ciberataques quirúrgicos contra estructura iraní, grupos APTs iraníes que atacan a sistemas israelíes, por ejemplo, son la parte concreta del Charming Kitten, el Agrius, y los que no sepan que es un APT, es un comando cibernético que es financiado, es resguardado bajo el cobijo de un país. Irán tiene la parte concreta de aproximadamente 4 APTs identificados por la parte de la empresa Google Security. Y bueno, también empezamos a ver el uso de inteligencia artificial para selección de blancos y contrainteligencia. ¿Qué impactos regionales vemos en esto? Vemos esta utilización, como siempre, del estrecho de Hormuz como acto geopolítico, un breve cierre que provoca el alza del 9% en el precio del petróleo en 48 horas. Vemos a Líbano, Irak y Gaza que se convierten en frentes secundarios potenciales con brotes de violencia controlada. De alguna forma, Netanyahu logra cambiar la narrativa de perder la vista de estos eventos que están causando estragos en fechas recientes y cambia la narrativa hacia la crisis de Irán. Creo que eso también le sale muy ventajoso en el ámbito de las crisis políticas internas que está enfrentando en el ámbito de mantener cohesionada esta alianza de ultraderecha que lo está apoyando y resguardando el gobierno. Y bueno, vemos que se consolida una cooperación de defensa regional informal entre Israel y países del Golfo y se aumenta la militarización del espacio aéreo regional y la inversión en defensa de antimisiles. ¿Qué implicaciones globales vemos? Israel tiene una pequeña victoria regional que da estabilidad interna a Netanyahu. China y Rusia pierden presencia indirecta en Medio Oriente y también empiezan a ver que no son socios confiables en el ámbito concreto para poder ver Irán, con la parte también de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, pues vemos que se va aislando la influencia de estos actores geopolíticos en el ámbito de la región, principalmente para Rusia, y vemos una diplomacia nuclear estancada. Y yo creo que va a ser muy difícil que las partes se sienten a negociar el futuro del programa nuclear iraní, como ya lo estaba haciendo Trump antes del ataque de Israel. Y bueno, yo creo que esta diplomacia nuclear va a estar estancada tal vez un año o dos. No veo aires de poder retomar un diálogo directo porque esto representaría una humillación fuerte para el ámbito de Irán. Y bueno, también vemos una escalada potencial en el ciberespacio y uso de satélites. Y como conclusiones, vemos que la guerra duró 12 días, pero el impacto es prolongado. Son nuevas doctrinas de guerra autónoma y cibernética. Medio Oriente se convierte en un laboratorio geopolítico de este despliegue de drones, de vehículos no tripulados, de uso de armas de última generación vinculadas al poder aéreo. Y vemos también el riesgo de la automatización más alianzas inestables. Y bueno, esto también puede ser un error estratégico global de saber qué implicaciones pueden tener estos desequilibrios que se están haciendo con el ámbito concreto de Irán dentro de la región. De mi parte sería todo. Luis Miguel, muchísimas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Bastante interesante su participación. Algunas cuestiones que me gustaría retomar de las tres intervenciones. Yo preguntaría dos cosas y con eso pasaríamos a las preguntas ¿cómo se llama? De la audiencia que se conectó el día de hoy. La primera que me gustaría que los tres me pudieran compartir desde su punto de vista, su análisis, es si Estados Unidos no se arriesga a otro ataque, a una intervención, a presionar más al régimen iraní, que como nos mencionaba el primer participante, Adolfo, pues obviamente tienen esta cuestión militar de defender al régimen, ¿no? A toda costa, ¿no? Casi recuerdo como en todos los sistemas políticos de Estado, la sobrevivencia del régimen es lo más importante para cualquier Estado, ¿no? Y en segundo lugar,
en esta cuestión de que Estados Unidos no se arriesga o no se arriesgaría más por la presencia de China y de Rusia en esta geopolítica, pues, ¿qué es lo que podríamos ver como acuerdo o como compromiso de parte de los países? ¿No? Porque Israel dice, bueno, que Irán no me pegue o que no me ataque, pero Estados Unidos también al mismo tiempo quiere garantías de que no haya proliferación de armas de destrucción masiva en la zona, porque pues, considera que Irán no es un régimen que no está dentro de las democracias de Occidente. Ayer lo planteó la maestra Marcela, ¿no? Ahora sí, como dirían, está la delgada línea de estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Y finalmente, pues obviamente, este acuerdo o este, pues sí, compromiso al que podrían llegar sería el hecho de que Irán ya tampoco deje de agredir a Israel, pero al mismo tiempo que Estados Unidos se comprometa en no atacar más a Irán. ¿Cómo ven ustedes todo este triángulo amoroso entre estos países? Y la situación geopolítica, pues, de Rusia, China, para que no intervenga Estados Unidos. ¿Qué quiere contestar? Sí, doctor. Bueno, yo veo una Rusia cada vez más abocada a la parte concreta de su conflicto, si bien la ha beneficiado la parte de la llegada de Donald Trump al poder, no ha encontrado los equilibrios geopolíticos y la parte de los resultados que desea alcanzar de esa campaña militar. Creo que en el Medio Oriente ha perdido un nivel fuerte de influencia. La caída de Bashar Assad lo deja severamente dañado. La parte de aquí de ver que no es un socio confiable en el ámbito de respaldar a Irán, en ese sentido también hace que se vea cada vez más difusa la presencia de Rusia dentro del Medio Oriente. Y también, por ejemplo, en este caso, pues yo también lo vería que él se centrará principalmente en su más grande campaña en estos momentos, que es la guerra ucraniana, y lo veo un poco alejado de las geopolíticas del Medio Oriente y otras dinámicas mundiales. Por su parte, relacionado al tema de China, desde hace bastante tiempo creo que muchísimos de nosotros estamos esperando ver ese China, a Xi Jinping, tal vez como ese gran mediador de los grandes conflictos internacionales de la paz. Se especuló mucho precisamente de que ahí por el 2024 tal vez Xi Jinping iba a mostrar ese músculo, iba a mostrarse como el adalid que podía hacer la conciliación para terminar la guerra de Ucrania. No ha pasado. Hemos visto aquí en el tema de Gaza y en el tema concreto de Israel ha tenido una postura pues de no meterse, no involucrarse, no hacer declaraciones políticas en el sentido. Y también en este contexto creo que no vemos ese momento específico en el cual podríamos señalar a Rusia, digo, a China como el nuevo mediador, el gran promotor de la paz, el gran contrapeso y decisor entre dos partes en conflicto. Y bueno, de manera sorpresiva, Trump se vuelve ese actor. Vemos que desde hace bastante tiempo tiene la pretensión de ganar un premio Nobel de la Paz, lo cual puede parecernos muchísimo una locura a nosotros, pero cuando pensábamos que iba a ser presidente, pensábamos que no se iba a ganar y se volvió presidente, entonces no esa se lo puede llegar a ganar, pero tenemos que ver en el ámbito de que Estados Unidos llega otra vez como el policía del mundo, es el que pone el ámbito concreto de la solución, precisamente cuando él sale en esta declaración de que regaña a los dos países, que está furioso con Israel y con Irán, es cuando se termina la parte de las agresiones, entonces creo que no veo estas implicaciones estratégicas en estos momentos, tanto de estos dos actores. Embajador. Gracias. Yo agregaría brevemente, concuerdo con Juan Manuel en el sentido de que Rusia ha perdido mucho presencia en la región. En el Cáucaso, en Irán, ahora ha evidenciado al no apoyar claramente a Irán. Y creo que es un actor que está queriendo recuperar presencia, se acerca a los países de una u otra forma, con corredores de transporte, el norte-sur, esquemas posibles de ello, pero su real foco de atención sigue siendo Ucrania. Ahí es donde tiene que estar y por eso está tratando de obtener lo más posible. Aquí uno agregaría yo, en términos tecnológicos, hay que recordar que en la Segunda Guerra de Karabaj, que fue en el 2020, se utilizó masivamente drones turcos.
Y eso se utilizó así como gran ejemplo para muchos esquemas militares en el mundo. Tan es así que Ucrania aprendió mucho y parte de su esfuerzo, y gran parte de su esfuerzo bélico contra Rusia ha sido basado en drones. Y ahora que lo estamos viendo nuevamente en Irán, Estados Unidos, pues es claro que esto hay que estar prestando atención a todo para ver va a ser el futuro con esta inteligencia artificial de una u otra forma. Tú preguntabas en un momento dado si Estados Unidos podría quedarse de acuerdo con que un compromiso de Irán de no agredir a Israel. Primero, yo creo que eso no habrá de ocurrir. Irán podrá guardar silencio lo más posible, pero dudo que no quiera, diga que deja de agredir a Israel de una u otra forma. Adolfo estaba mencionando hace rato que la doctrina militar iraní no es ofensiva, es más bien pura defensiva y preservación del régimen, pero tiene brazos ofensivos a través de sus proxies, Hamas, Hezbollah, Houthis y todo ello, con los cuales lo sigue alimentando y se coordinó un poco para esto. Pero aún asumiendo que Irán todavía pudiera ofrecer eso, yo dudo extremadamente que Estados Unidos se quedara con las manos tranquilas porque mientras siga la posibilidad de alguien que tenga control, que tenga acceso a fuente nuclear y que no sea medianamente su gran aliado, no se va a quedar tranquilo. En este sentido, pues ayer o anteayer estaba mencionando a Condi Rice en un documento que nos mandaste tú, era diciendo que ella está convencida que Irán simplemente no desea la paz. Y eso implica no nada más de que Irán prometa, sino ya es una convicción por parte de Estados Unidos y por toda la inteligencia estadounidense de que Irán no es confiable, Irán está en ese eje de mal y habría de seguir en ello hasta que cambie el régimen, creo yo. Entonces, eso sí lo vería yo extremadamente complicado. Y nada más concluir ahorita algunos comentarios también, siguiendo a Juan Manuel, es China tiene presencia y va incrementando, pero yo nunca lo veo ahí como un gran mediador geopolítico. Lo veo más como un mediador que está buscando meterse de manera comercial y la geopolítica manejarla un poco, pero no tener enfrentamientos militares de ninguna forma. Más bien creo yo que lo que está haciendo está preparándose para poder tener mejor efecto, control y presionar en el mar del sur de China. En fin. Muchas gracias, embajador Adolfo. Sí, yo coincido plenamente con los demás panelistas. La cuestión de Rusia hay una implicación mayor en la región, es muy poco probable, sobre todo como lo que ya mencionaban. Su guerra de desgaste en Ucrania no le permite proyectarse en otras zonas, sobre todo eh, Ucrania es un espacio en donde Rusia está empeñando todos sus recursos militares y donde Rusia está tratando de sacar adelante una operación militar que se suponía que debía haber durado horas, días, ¿no? Cuando mucho. Entonces, que Rusia vuelva a tener mayor presencia en la región del Medio Oriente es muy complicado. La idea de que haya un acuerdo entre Irán e Israel también es prácticamente imposible en tanto Netanyahu siga gobernando, en tanto el proyecto de Netanyahu y de su partido sigan en el poder, porque ellos ven a Irán como una amenaza existencial. Y además, la guerra lo que hace es centralizar también el poder. Si le dan a Netanyahu y a su gabinete y a su proyecto y a su partido la posibilidad de seguir alimentando esta amenaza, pues va a haber siempre un espacio, una ventana para que Israel quiera seguir teniendo la capacidad de oponerse a Irán, ¿no? Y bueno, lo de China también coincido plenamente. Es muy difícil verlos tratando de mediar. La cuestión aquí es que a riesgo de ser muy alarmista. Tal vez la única forma que tendría Estados Unidos de detener completamente esto es una intervención militar completamente directa. Este, no basta con destruir algunas instalaciones, no basta con destruir algunos o matar a algunos científicos, porque esto no es 1943. O sea, la tecnología, el conocimiento ya existe, ya está y está al alcance de las personas. ¿Y por qué digo 1943? Porque no es lo mismo como matar a Oppenheimer en el proceso del proyecto Manhattan, cuando apenas se está desarrollando la tecnología desde cero, en un momento en donde la tecnología nuclear ya está consolidada de alguna forma. Entonces, aunque Estados Unidos destruya y mate científicos, va a ser muy difícil que detengan el proyecto de energía atómica y hipotéticamente también un proyecto de armamento
nuclear iraní. O sea, tendría que ser una acción muchísimo más directa, muchísimo más enfocada en cambiar el régimen o, como dicen ellos, poner botas en el terreno. Eso también es muy difícil, sobre todo porque muchas de las promesas del presidente Trump es no ir a guerras que no le conciernen, y por las experiencias que ha tenido Estados Unidos en Afganistán y en Irak. No, realmente lo que Estados Unidos podría tratar de hacer es como este tipo de acciones militares más aisladas, más indirectas, pero yo coincido plenamente en lo que dicen. Hablar de una negociación entre los tres, pues es muy difícil, particularmente entre Irán e Israel. Ok, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas. Estas no están dirigidas a nadie en específico. La primera menciona que cuáles serían las implicaciones en la región de avanzar la gran idea de una gran Israel, principalmente motivada por las facciones de ultraderecha que apoyan a Netanyahu. La segunda, que creo que ya ustedes ya han mencionado, cómo está tanto Rusia como China dispuesto a no tanto intervenir, es que si Estados Unidos, Rusia y China intervendría de manera, pues ahora sí que conjunta, ¿no? Entre todos, ¿no? Y finalmente tenemos una para el maestro Adolfo, que dice que sobre las acciones de disuasión de Irán, considera que simplemente sean para desescalar las tensiones o pueda convertirse en un futuro en un statement político para demostrar poder o en su defecto convertirse en la potencia de la región. ¿No? Será potencia. Pues no sé quién quiera comenzar. Yo, si quieren, doy un punto de vista. Bueno, avanzar con la Gran Israel, debemos entender que Netanyahu ya es un líder que está muy cercado políticamente en el ámbito concreto a nivel internacional, que tiene esta orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional, y también que las coaliciones que ha manejado para mantenerse como presidente, bueno, antes primer ministro de Israel son cada vez más difíciles de alcanzar los equilibrios políticos, y creo que también o el hombre tiene demasiada suerte o es un genio político, pero creo que está llegando a un grado de exacerbación del enemigo externo, de la crisis, de una agresión, de un enemigo más allá del núcleo nacional de la política para poder seguir alcanzando estos equilibrios políticos. Yo pienso que Netanyahu ya no va a tener una proyección muy larga dentro de la parte del gobierno de Israel. Le ha puesto unos 3, 4, máximo un quinquenio, 5 años en el ámbito concreto de estar al frente del gobierno de este país, pero creo que cada vez se está viendo más difícil de alcanzar estos equilibrios. El tema de estas estrategias del enemigo externo es que todo por usar se termina por agotar. Ya lo hizo con Gaza, ya lo hizo ahora con Irán. Podría hacerlo una tercera vez, pero los resultados pueden llegar a ser mixtos, no sean del todo afortunados. Será una perspectiva que llego a tener. Y finalmente, relacionada a la pregunta de Estados Unidos, Rusia y China, yo no veo a Rusia y China con la pretensión de intervenir en Medio Oriente. Y en el caso de Estados Unidos, un poco relacionado al tema de Adolfo, hemos visto muchísimas pretensiones de tener el programa nuclear iraní, hemos visto los ataques cibernéticos, hemos visto en los últimos 25 años operaciones orquestadas por la Mossad para asesinar a la parte concreta del gran núcleo de científicos iraníes que participan en el ámbito del programa nuclear, y también hemos visto a muchos científicos muertos en condiciones sospechosas que tiene toda la pretensión de ser un intento de la Mossad. Pero yo no le apostaría a una intervención directa por la parte de los Estados Unidos. Pensaría que sería una locura, porque está estrechamente demostrado que un país grande, que las intervenciones directas solamente funcionan en países pequeños, pensando en Panamá. O sea, cuando cerraron el canal de Panamá, y bueno, que se hizo una operación, es un país de 3 millones de habitantes, se derrocó al gobierno en menos de 4 horas, se abrió el canal se le dejó cercado. Esa es una intervención directa exitosa. Pero hablando de un país de más de 90 millones
de habitantes con capacidades intermedias que ya demostraron que si bien sus escudos antimisiles y su poder aéreo no es del todo efectivo, pero que sí pudo derribar algunos vehículos diseñados, al menos dos, por la parte de este arsenal de última generación de los Estados Unidos, y que también, por ejemplo, tiene un régimen que si bien enfrenta adversidades políticas, es estable y es fuerte, puede ser sumamente peligroso. Y yo creo que ni siquiera Estados Unidos le quiere apostar a un cambio de régimen, porque en estos momentos derrocar a los ayatolas en el ámbito de Irán sería más contraproducente, pensando en las consecuencias geopolíticas que puede tener un país como Irán, como Afganistán, que los resultados positivos que podría ser el intento de establecer un régimen político de carácter prooccidental, ya ni siquiera por decir democrático, pero en ese sentido sería una locura y creo que sería la parte concreta de una lucha que no estaría interesado Estados Unidos en atender en estos momentos. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien Gracias. más? Yo agregaría aquí nada más las implicaciones regionales de un gran Israel. Creo que lo primero que hay que definir es qué tan grande Israel sería o hasta dónde llegaría. Porque lo primero que se enfrenta es a estados que ya tienen fronteras definidas, que son Líbano, Jordania, Egipto y ya está Siria. Y de todos modos, pues parecería entonces sí una amenaza constante. Creo que aquí el riesgo sería Palestina, en donde eso pareciera un poco más concertado. Pero más allá de eso, el Gran Israel creo que estaría limitado. Si no, pues sí, seguramente ya estarían pensando muchos de los árabes el hecho de que hay que contener todo esto porque su territorio está definido. Pero pues el acuerdo que llegó con Egipto hace muchos años, creo que se mantendrá sólida sin importar qué. Y en el caso de Jordania igualmente. Creo que es un poco de medir esa estabilidad contra esos posibles efectos de mayor control. Quizá habría que tratar de definir hacia dónde podría ser ese gran Israel y entonces pues tratar de definir cómo recurrir en el mundo internacional y del derecho internacional para tratar de fijar límites posibles. En cuanto a que sí, yo veo que lo que estuvo haciendo Irán es como disociación, sí, pero creo que más bien es como un political statement, una declaración política que más surtió efectos o que se buscaba más con efectos internos, no tanto internacionales. Y digo porque se menciona aquí miles de millones de dólares en una noche con 200 misiles y solo para que cruzaran cuatro, pues es un gasto enorme para no obtener nada en términos militares. En ese sentido, concordaría mucho con Adolfo, que la política militar o la doctrina militar de Irán es simplemente defensiva porque realmente no da para muchas cosas más. Quizá para sus vecinos fronterizos, y eso habría que medir hasta dónde. Entonces, creo que se trata más bien de una declaración política, pero para efectos internos. Muchas gracias, embajador. Adolfo, Sí, creo que incluso para, hay una pregunta que va para ti, ¿no? sí. Bueno, agregando un poco lo del Gran Israel, creo que lo del Gran Israel funciona más como en el imaginario o en una cuestión discursiva. Para el imaginario, como ya lo mencionaban, las fronteras de la región ya están muy bien definidas, implicaría amenazar a vecinos que ya tienen una presencia en el espacio geográfico, pero que funciona más que nada como un discurso para el imaginario colectivo de la sociedad este, israelí, ¿no? Y sobre todo de los preceptos de lo que es el sionismo. Entonces, podría ser más la idea del Gran Israel como una cuestión simbólica, una cuestión discursiva, una cuestión que apele como a estas cuestiones. Implicaría el Gran Israel, pues, una serie de eh, enfrentamientos con los demás vecinos. No significa que Israel no haya llevado a cabo operaciones militares contra sus vecinos en la historia, pero así como se piensa la idea del Gran Israel, así como existía la idea de la Gran Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que implicaba ir a la guerra con los vecinos que rodean el territorio, pues es muy difícil y también implicaría a otros actores, implicaría a los vecinos. Y en el caso de los ataques disuasorios con los misiles, pues sí, ¿no? De alguna forma yo estoy de acuerdo con lo que dice el embajador. Em, Creo que sirve al exterior y al interior, sobre todo en el interior
demostrarle a la opinión pública iraní de que Irán tiene la capacidad de responder, tiene la capacidad de defender al régimen, al proyecto y a la sociedad iraní, pero también de alguna manera, en términos amplios, pues demuestra que Irán al exterior, Irán tiene ciertas capacidades y que Irán tiene ciertas formas de responder que son efectivas en mayor o en menor medida, ¿no? Que Irán no solamente es un actor pasivo eh, y que puede utilizar sus capacidades militares para responder. Ahora, la cuestión también es que pues, Irán no va a estar invadiendo países, como ya lo mencionaba, ¿no? Pero de alguna forma sirve para, para demostrar interna y externamente. Muchas gracias, maestro Adolfo. Pues entonces podríamos decir que vamos a dormir tranquilos porque no viene la Tercera Guerra Mundial y no viene con armas de destrucción masiva. Eso ya me dejará dormir y pegar el ojo en las noches. Pero también este es un conflicto que está ahí, latente, ¿no? Que está latente por la geopolítica, como lo mencionó el embajador, por los intereses regionales. Nosotros no abordamos el tema del petróleo, pero pues obviamente está el tema también de los recursos naturales y finalmente pues también los intereses de cada uno de los países que están cerca de Irán, ¿no? Que en este caso son China y Rusia, ¿no? Estados Unidos no se va a arriesgar, no va a ir más allá como en el caso de Irak, una invasión, porque pues obviamente Irán no es Irak. Entonces yo creo que en ese sentido, pues, como les repito, podemos dormir tranquilos, no va a haber tercera guerra mundial y esperemos que el régimen de Irán pues tampoco tenga esta ostentosas ganas de defender al régimen volviendo a atacar a Israel, ¿no? Para no ver ahora sí que armas de destrucción masiva en la zona. Pues muchas gracias a todos. ¿Algún comentario para finalizar? Ya estamos cerrando. Sí, pues, muchas gracias, Luis Miguel, por organizar esta mesa. Saludos al embajador Labardini hasta Bakú. Fuerte abrazo a mis colegas aquí en la Ciudad de México, Luis Miguel desde Puebla. Muchas gracias por conectarse a este webinar de la MEI. Agradecer, por supuesto, a la doctora Medina y todo el acompañamiento de la MEI para hacer posible todos estos webinars. Recordarles que tenemos nuestro congreso anual. Está la información en la página de la MEI, que va a ser en Cancún. Muy invitados todos, invitados también a participar en las actividades del Comité de Seguridad Internacional en el marco del Congreso y actividades entre los congresos. Esa es una actividad entre congresos. Toda la información del comité académico se encuentra en la página de la MEI. Muy buenas tardes y saludos hasta la otra parte del mundo. Dormamos tranquilos. Saludos. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias, Gerardo. Pues nos Gracias. despedimos y muchas gracias por sus participaciones. Gracias. Saludos a todos. Suerte. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, excelente día. ¿Ya? Ok.